Dios los bendiga a todos. El día de hoy estamos con nuestro gran amigo, filósofo, profesor Jonathan Ramos, tomista, una gran persona que sabe mucho de conocimiento filosófico y que obviamente también ha dado sus descargos y sus argumentos en contra de la Iglesia Evangélica y sus exabruptos, y también ha dado en contra de la Iglesia Católica y sus exabruptos, ¿no? Pero fuera de eso, hoy día vamos a tocar el tema de la Theotokos, de la que muchos evangélicos, lamentablemente, se tratan de desligar, y muchas personas que pretendiendo ser evangélicas dicen que los que creemos en esto somos católicos apostólicos romanos, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que fue Cirilo de Alejandría quien refutó la antítesis de la tesis de Nestorio, quien estaba convenciendo a Celestino, patriarca de Roma, para adoptar esta tesis. Tenemos con nosotros a Jonathan Ramos. Jonathan Ramos, bienvenido a este humilde canal. Hoy día vamos a hablar de la Theotokos, como bien comprenderás. Quería que te presentes y por lo menos des un preludio sobre este tema, y luego comenzamos con los temas más picantes que tratan sobre este tema. ¿Te parece bien? Adelante, Jonathan. Bueno, bienvenido. Dios te bendiga. Bueno, gracias, Cristian. Dios te bendiga a vos también. Me presento a tu audiencia. Bueno, mi nombre es Jonathan Ramos y me dedico a la difusión y a la investigación en el ámbito de la filosofía y de la metapolítica. Ese es mi fuerte. Pero bueno, hay una pasión por la teología importante y, claro, desde la filosofía uno siente que algo puede decir en la teología también, ¿no? Así que, bueno, es eso lo que uno por ahí trata de aportar. Claro, pero no olvidemos que el principio de la filosofía resulta ser la teología, ¿no? Obviamente que el que dice que no es porque no conoce los principios básicos de la ortopraxis, de la ortoteología, ¿no? Pero yo admiro mucho tu trabajo, aunque discrepo de algunos puntos de los que tú comprenderás, pero yo creo que en este punto vamos a estar en acuerdo cuando hablemos de que lo que salió de la matriz de María fue el verdadero Dios. Ahora, mira, hay acá dos casuísticas que te voy a poner sobre la mesa y quisiera que tú lo abordes como tomista, como filósofo y como profesor. Yo creo que María fue madre de Dios hecho carne, ¿sí? Eso es lo que yo creo. Porque obviamente que lo que nació de María fue Dios. Si decimos que lo que nació de María fue un simple hombre, pues estamos cayendo en varias herejías, como tú comprenderás. ¿Tú qué piensas respecto a ello, Jonathan? Tómate tu tiempo y desglosa lo que tienes que pensar. ¿Lo que nació de María fue Dios? Recuerda que madre viene de la palabra matriz, que es maternidad. O sea, de la matriz de María, ¿vino Dios o vino solo un hombre? ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Bueno, eso yo creo que ningún evangélico ortodoxo que niega a Theotokos podría negar que Cristo es Dios y que Cristo Dios fue engendrado por María en el vientre de María, en la matriz de María, ¿no? Sí. O sea, no podría negar el dogma de la divinidad de Jesucristo, no se atrevería. Ok. Y tampoco... Se te pausó un poco el internet. Se te pausó un poco el internet. ¿Podrías repetir? Disculpa, es que sí. se te pausó un poquito. Ahora sí, ya. Ahora ya. Sí, ahora se escucha mejor, así. Te escuchamos. Bien. O sea, yo te decía que no creo que algún evangélico ortodoxo de la vieja guardia se atreva a negar estas afirmaciones que vos decís, ¿no? Que Cristo es Dios y Cristo Dios se encarnó, se engendró en el vientre de María, en la matriz de María. ¿Por qué? Porque el primero es un dogma
Y lo segundo es un hecho inconmovible, sí, un hecho que nosotros lo tomamos por cierto. Si no lo tomaríamos por cierto, se tendría abajo todo el edificio del cristianismo, ¿no? Sí. ¿Dónde está el problema para mí? Que algunos evangélicos, más por una cuestión emocional, más que por una cuestión racional, bueno, sienten que Theotokos es una cuestión mariológica estrictamente y que está hecha en función de preguntarnos quién es María en relación con Cristo. Entonces, claro, al suponer que es una pregunta mariológica, es decir, quién es María en relación con Cristo y qué dignidad tiene María en la historia de la salvación y por ende qué importancia tiene María para nuestra salvación, bueno, si ese sería el esquema, si ese es el marco, claro, el evangélico promedio yo me imagino que está en contra de ese marco de análisis, más que de los datos puntuales que se afirman en el marco, porque ¿qué evangélico diría? No, no se encarnó en María, no se encarnó en María, no. O no es Dios, no es Dios. O no es en la matriz de María, no estaba fuera de la matriz. O fue por inseminación artificial, no podría negar ningún dato que está dentro del marco. Entonces yo conjeturo, para empezar, digamos, con el análisis, que el evangélico promedio que tiene un cierto prejuicio, una cierta reserva con este término, tiene que ver con que lo está leyendo a la temática en este marco de análisis, con este esquema de análisis, digamos, ¿no? Así que bueno, Podríamos decir, Jonathan, que es un prejuicio gratuito que algunos evangélicos sacan por no entender el contexto histórico, de alguna manera. Podríamos decirlo así. O sea, no es gratuito porque tiene su razón de ser, ¿no es cierto? Tiene su razón de ser, que es esto que yo te estoy explicando. No es gratuito. ¿Ah? La mariología empoderante de hoy en día. Claro, ellos en función de eso, para evitar caer en esas cosas o para no meter un caballo de Troya que vaya metiendo en la iglesia evangélica cosas que después ellos no saben a dónde van a terminar, porque saben dónde terminó el catolicismo introduciendo esas cosas, dicen, bueno, mejor no nos metamos en camisa de 11 varas, se dice acá en la Argentina, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. La afirmación tuya de que... Sí, termina lo que querías expresar para proseguir. No te preocupes. No, ya iba a comenzar con otro análisis que es el de tu frase, ¿no? María es madre de Jesucristo encarnado. Perfecto. Mira, acá tenemos dos casuísticas y la primera es esta, ¿no? Que hay muchos evangélicos, lamentablemente, que niegan que María es madre de Dios. Y tú sabes que este era el problema que Nestorio trajo al concilio convocado por Celestino I, ¿no? Celestino I abrazó todo lo que Nestorio le dijo, hasta que entró el patriarca de Alejandría, quien fue Cirilo, y le refutó, ¿no? No puede ser María madre de solo la humanidad de Cristo, porque lo que nació de María no fue algo humano, lo que nació de María fue el Dios viviente. Y con eso Celestino I se quedó callado. Y se hizo el concilio y refutaron a Nestorio. Mira, acá hay dos casuísticas. Hay muchos evangélicos que en su celo no quieran aceptar que María es madre de Dios en la carne, en el tiempo donde el Logos hizo carne. Y hay otros evangélicos que sí, no tienen ningún problema en aceptar que María es madre de Dios, porque obviamente lo que nació de la matriz de María fue el Dios verdadero, no fue un hombre. ¿Tú cómo plasmarías o solucionarías estas dos posiciones? Quería escuchar. Sí. No es que Jesús no era hombre, Jesús no es solo hombre,
pero sí es verdadero hombre. Mira, hay varios temas ahí, ¿no? El tema central de la Theotokos apunta a Cristo. ¿Quién es Cristo? Y es la única temática, yo diría, una de las pocas temáticas en las que estamos obligados a tocar el tema de la unión hipostática, ¿no? Es decir, que frente a la sustancia, la hipostasis. La hipostasis. sí, la unión hipostática, la hipostasis. O sea, que frente... Claro. ¿Vos me escuchás? Sí, se te escucha bien, no te preocupes, que se te escucha bien. Frente a la sustancia, las dos naturalezas de Cristo se absorben en una sola persona. Es decir, que ya no estamos hablando que el sujeto de las predicaciones, cuando nosotros decimos predicaciones, decimos, por ejemplo, la cantidad, la cualidad, el modo, la relación, la pasión, la posición, y después los atributos, lindo, alto, feo, gordo, flaco, de acá, de allá, con pelo largo, con pelo corto, bueno, malo. Digamos, el sujeto de las predicaciones es irrelevante, digamos así, ¿verdad? Eso es irrelevante. Si Jesús tenía el pelo rizado o liso, eso es totalmente irrelevante. Tú sabes. Estoy queriendo desarrollar otra temática, eso te estoy poniendo como un ejemplo para desarrollarte otra temática. O sea, que el sujeto de las predicaciones y de los atributos es la persona, no la naturaleza. Nosotros cuando predicamos algo de Jesús, no la predicamos de su naturaleza divina, de su naturaleza humana. En el fondo, todo lo que predicamos de Jesús lo predicamos del sustrato de las naturalezas, pero no de las naturalezas. ¿Por qué? Porque esas dos naturalezas se convirtieron en una sola persona. Entonces, cada vez que nosotros ponemos a Jesús como sujeto de un predicado, ese predicado recae en la persona de Jesús. Y en la persona de Jesús, al estar las dos naturalezas, como que ya, digamos, no hay predicaciones que le caben a la naturaleza divina y otras que le caben a la naturaleza humana, por la comunicación de idioma, que es absoluta. Entonces, al comunicarse esas dos naturalezas en la hipostasis, todo lo que se predica de una, se predica también de la otra. ¿Por qué? Por la persona de Jesús. Entonces, no hay predicaciones que le caben a la naturaleza humana y decir, esto es porque Jesús era hombre, y otras que le caben a la naturaleza divina, decir, esto es porque Jesús es Dios, porque aunque sea cierto in abstractus, en abstracto, en concreto, esas dos naturalezas son una sola persona, es una sola realidad, y cuando opera la persona, no opera la naturaleza. La naturaleza es el principio de operación, pero no es el sujeto de la operación. Entonces, cuando opera la persona, una pregunta. ¿quién canta? Sí. Sí, te entiendo muy bien todo lo que has dicho y estoy de acuerdo en todo lo que has explicado. Te hago una pregunta no porque procede de mí, sino porque es una pregunta que muchas personas en base a eso están cuestionando que de verdad Jesucristo es Dios, nacido de la matriz de María. Uh-huh. Cuando Cristo le dijo a sus discípulos que ni el Hijo sabe la hora en que vendrá Él, ¿tú cómo abordas ese tema? Yo tengo mi posición que seguro luego lo explicaré, pero me gustaría saber, porque ese es el versículo primario, te lo voy diciendo, primordial que utilizan las personas que dicen que Jesús no es Dios, que María, que de la matriz de María no nació Dios, para decir
que Jesús no es Dios porque Dios sabe todo y Jesús no sabía todo porque Jesús dijo que ni aun el Hijo sabe cuándo va a ser su venida. ¿Cómo tú abordas ese tema o cómo tú lo replicarías? Yo tengo mi réplica, pero quiero escuchar la tuya. Acá hay dos temas, ¿no? La trinitaria y la cristológica. La cuestión trinitaria es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, en cuanto personas, son totalmente diferentes la una a la otra. El Padre es el Padre, no es el Hijo. El Hijo es el Hijo y no el Espíritu. El Espíritu es el Espíritu y no el Hijo y el Padre. Obviamente que hay una relación, ¿no? Pero como tomistas, sabemos que Tomás de Aquino dice que en la ontología, Cristo tiene la misma conciencia eterna que el Padre dentro de su sustancia. ¿Cómo solucionamos eso cuando Cristo dice que ni aun el Hijo sabe la hora en que Él viene? Como tomistas, ¿no? ¿Cómo solucionamos eso, Jonathan? Siempre hay que hacer la distinción en cuanto persona. Cada persona tiene su rol, su lugar en la historia de la salvación. Y en cuanto a Dios, obviamente que tienen la misma dignidad, la misma gloria. Los tres son creadores. Y de alguna u otra manera, por carácter transitivo, todo lo que le corresponde a uno, por carácter transitivo le corresponde al otro. Esa cuestión de que Cristo es distinto al Padre. Sí. Sí. No, tienes razón porque yo concierno contigo en este punto, pero abrazo mucho el concepto que hizo Tomás de Aquino, ¿no? Tomás de Aquino, para responder a esta réplica, a esta objeción, dice que Cristo simplemente no quiso revelar a sus discípulos cuándo Él iba a venir y les dijo que ni aun el Hijo lo sabe, no porque les estaba mintiendo, simplemente porque les estaba privando de la información, al igual, dice Tomás de Aquino, que hizo con el joven rico, cuando el joven rico se acerca a él y dice: maestro, bueno. Y Jesús se voltea y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo es Dios. Es que el joven rico no sabía que estaba hablando con Dios. Y en base a eso, Cristo le hace una yuxtaposición para decirle que solamente Dios es bueno, porque el joven rico no sabía que estaba hablando con Dios. Entonces, en base a esa analogía, yo puedo extrapolar a cuando Jesús les dice a sus discípulos que ni aun el Hijo sabe cuándo va a venir, simplemente porque no les quería revelar la información que el Padre solo puso en su sola potestad. Y bueno, yo así lo respondo, porque no solo me avalo de Tomás de Aquino, sino me avalo también de Ambrosio de Milán, que dice algo similar, y de Erasmo de Rotterdam, aunque trató de refutar a Lutero, pero tuvo algunas tesis buenas cristológicas. Quiero escucharte sobre este tema, cuando Jesús dijo que ni aun el Hijo lo sabe. Claro, yo te decía, hay una cuestión ahí trinitaria y otra cuestión cristológica. Hay un Cristo, cuando se encarna, adopta la fragilidad metafísica del ente, en este caso del ente humano. Y claro, toda la dignidad que le corresponde al Hijo desencarnado está como fraccionada, como limitada por la finitud del ente, porque Jesucristo no es aparentemente ente, es realmente ente, y para hacerse un ente tiene que adoptar las limitaciones. Disculpa, Jonathan, que te corte, pero quería hacer simplemente un paréntesis. Ayer, viendo el canal de José Rodríguez y Yadira Ramos, concluyeron que lo que nació de María no fue un verdadero hombre en carne, sino fue algo que no era carne ni era sangre. Y la verdad, eso es aberrante, ¿no? Te lo digo como para que sepas, porque lamentablemente
Ahorita hay muchos evangélicos que están diciendo que lo que nació de María no fue verdaderamente carne, no fue verdaderamente sangre, sino simplemente fue algo espiritual que se ejecutó y se desarrolló. Pero esto de verdad es aberrante, ¿no? Tú sabes bien que la Biblia dice que todo aquel que niegue que el Logos hizo carne es el del espíritu del anticristo. Más allá de eso, siguiendo lo que tú estás diciendo, seguimos escuchándote. A ver, displáyate, Jonathan. ¿Dónde iba? Estabas hablando sobre las naturalezas, sobre Cristo, su deidad y su humanidad. Y bueno, hay un descenso, ¿no? Esto lo explica Filipenses, ¿no? El Cristo se anonadó, se humilló, aunque era igual al Padre, no se atuvo a eso, sino que se humilló. Hay un descenso. Entonces, es posible que en los designios eternos el Cristo encarnado no los conozca porque pertenecen a Dios Padre. Como Claro, seguramente... estamos de acuerdo en eso que tú dices y seguidamente a eso quería interpolar esto, ¿no? ¿Qué piensas tú cuando Santiago Alarcón dice que en este año 2024 nosotros los que no somos católicos ahora tratamos de copiarnos de la Iglesia Católica Apostólica Romana para tratar de tener algunos credos o algunas creencias como verdad? ¿Qué piensas de eso? ¿De verdad nosotros en el 2024 estamos tratando de probar que María es Madre de Dios? ¿O los primeros reformadores sí lo creían? Tú como filósofo, ¿qué piensas de eso? No tuvieron problema. Los reformados, sobre todo Lutero, no tuvo ningún problema con María. Todo el problema de los evangélicos actuales, así bien anticatólicos en todas sus posturas, surge con los bautistas. Son los bautistas los primeros que van a confrontar así radicalmente, que van a hacer del protestantismo una teología anticatólica. ¿Sí? Lutero, Calvino, Zwinglio, todavía están en el marco de la tradición cristiana, quieren estar en ese marco, quieren recuperar a los padres de la iglesia, tienen esas pretensiones. Ya los bautistas son los que entran con el serrucho, ya a querer cortar más con la historia del catolicismo, con la teología medieval. Digamos que son los bautistas los que van a hacer surgir el movimiento evangélico actual. Es prácticamente el resultado de la teología bautista, ¿no? Y del movimiento bautista, ¿no? Ese es el movimiento. Cuando alguien dice yo soy evangélico, bueno, la teología evangélica, así como la conocemos hoy en Latinoamérica, es teología bautista. Entonces, cuando alguien que viene de ese horizonte escucha a un luterano, a un reformado, a un presbiteriano, a un anglicano, que pertenece a otras tradiciones, bueno, siente una extrañeza muy grande. Y bueno, lamentablemente Alarcón, él conoce la tradición bautista, él es un pentecostal que viene de esa línea así bien anticatólica. Entonces, para Alarcón, que un protestante acepte Teotocos o el bautismo de niños o cosas así, que en la iglesia presbiteriana no es ningún problema, para él eso es catolicismo, porque para él la reforma y el protestantismo tienen que ver con otra cosa. Pero bueno, tiene que ver con la experiencia de vida y de fe que él ha tenido en la iglesia evangélica y con el poco conocimiento que habrá tenido de otras tradiciones dentro del protestantismo.
Claro, claro, justamente eso es lo que yo quería que tú puedas extrapolar. Mira, los bautistas no son anabautistas. Nosotros los bautistas reconocemos y conciliamos que los anabautistas tenían muchos errores cristológicos y que tenían que ser corregidos. Es por eso que cuando Simón Menons, junto con no es Joseph Smith, es John Smith, surgen para establecer la iglesia bautista, reconocen en el credo ortodoxo bautista del año 1610 que María es madre de Dios. Entonces, a mí me parece un poquito extraño cuando Santiago Alarcón dice que en el 2024 los evangélicos, o sea, yo hablo como bautista, ¿no? Porque si hablara como presbiteriano, me voy a la confesión de fe tetrapolitana, donde dice que María es madre de Dios. Voy a la confesión de fe de Westminster, donde dice que María es madre de Manuel, Dios con nosotros. Me voy a la confesión de fe de Belga, donde dice que María es madre del Dios viviente. Entonces, pero como bautista, igualmente puedo hacer recurso de estas cosas para dar una respuesta a Santiago Alarcón que nosotros no estamos buscando el menú. Nosotros ya nos sentamos, ya lo comimos, ya lo digerimos, ya sabemos que María es madre de Dios hecho carne, pero no es intercesora, no es mediadora y no es la mediadora de todas las gracias. ¿Me entiendes a dónde voy? Entonces, Incluso, es muy cómodo decir que nosotros, sí, no, te escucho, sí, hermano. adelante. No, te decía que incluso podría ser Terminaba diciéndote, Tenemos delay, ese es el tema, sí, tenemos delay. sí, hay un delay ahí, pero te escucho. No, te decía que incluso María podría ser intercesora y nosotros ser auténticamente protestantes, porque la intercesión tiene que ver con la creencia en los padres de la iglesia de la comunión de los santos. Es decir, que hay una iglesia peregrina, la iglesia celestial, la triunfante, ¿no? La iglesia militante, se llama también la actual. Entonces, digamos, todas las iglesias conforman un solo cuerpo místico de Cristo y hay una comunión perfecta de todos los santos que se apartaron de la carne y que están en su espíritu con Dios, esperando la resurrección, pero están en su espíritu con Dios, los que estamos actualmente militando en el mundo, hay una comunión perfecta, ¿no? Y incluso si nosotros hacemos una teología, podríamos decir que los santos celestiales interceden por los santos militantes. No habría ningún problema, eso no nos daría a nosotros el derecho, por ejemplo, a adorar a María. A adorar a María. Si ella intercede por nosotros, lo hace por su cercanía con el Padre, como todos los santos celestiales. Pero el lugar que ocupa María no es el lugar que le da el catolicismo. O sea, nosotros podríamos conceder esto te quiero decir, nosotros podríamos conceder de la mariología que tienen los católicos muchas cosas que actualmente la mayoría de los evangélicos no concedemos. Pero hay cosas que nunca vamos a conceder. ¿Por qué? Porque incluso si María intercediera por nosotros, vamos a suponer que ella intercede por nosotros. De hecho, teológicamente no es aberrante pensar que los santos celestiales
interceden por el Padre por los santos militantes. O sea, no habría algún problema teológico en concebir. Ojo que Ireneo de Lyon, en su libro Contra las herejías, dice que si es aberrante pensar que algún santo o algún ángel puede interceder por nosotros en lugar de Jesús. Ojo con eso. Simplemente es un comentario. Adelante. Claro, lo que pasa es que depende que se entienda por intercesión. Si por intercesión nosotros entendemos que es el mediador de las, digamos, de las necesidades del hombre presentadas como sacrificio vivo en el altar del Padre, el único mediador y sacerdote es Jesucristo, ¿no? Ahora, aquel que dice, bueno, yo, Señor, te pido por la vida de Cristian, para que él tenga trabajo, para que se mejore, ¿va? Yo estoy intercediendo por vos, estoy pidiéndole al Padre por vos, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, vos orás por mí, yo oro por vos, oramos por Carlitos, por Salvador, por Néstor, por Edgar, por Jorge. Digamos, en ese sentido no es una aberración teológica. Después, bueno, en el mundo evangélico hay quien... Vamos a ir a la materia del matiz que trajo mucha controversia. Estimado Jonathan Ramos, profesor de filosofía, y como hasta donde sabemos, no católico, ¿verdad? Entregado total. Estimado Jonathan Ramos, ¿qué opinas sobre la terminología que María sí fue madre de Dios, pero ahora, en este momento, María no es madre de Dios porque ni carne ni sangre pueden engendrar el reino de los cielos? ¿Qué opinas de ese argumento? Te queríamos escuchar. Pasa que María no es madre ni de la carne ni de la sangre. Eso es no entender la cristología. Jesucristo no es carne y sangre. Jesucristo es una persona. Es una persona. Es una sustancia individual de naturaleza racional que une en su hipostasis dos naturalezas, la humana y la divina, y dos coprincipios metafísicos, la materia y el espíritu, el cuerpo y el alma. Eso es metafísicamente Jesucristo. María no es madre del espíritu, de la carne, de la sangre, de los huesos. Ahí está, mira, María es la madre de los huesos de Jesús. María es madre de las uñas de Jesús. María es madre de los talones de Jesús. No, María es madre... De hecho, Tomás de Aquino lo dice, ¿no? María no es madre carnal del Cristo. A María se le concedió ser el privilegio de que Dios ejecute gracia para que el Logos se haga carne a través de ella. Inferimos que de ella no viene la genealogía de Judá, pero sí inferimos que él es la raíz del linaje de Judá, porque él es el principio de todo, dice Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, sí, te da razón Tomás de Aquino, ¿no? En su Suma Teológica. Pero me gusta tu respuesta porque este es el problema que ahorita se está tratando y que muchas personas se están confundiendo. Ellos piensan que porque nosotros decimos que María es madre de Dios en la carne, no porque lo creó en la eternidad, obviamente que eso sería un insulto a Dios, decir que María engendró a Dios en la eternidad, y tú bien lo sabes como filósofo, sería un insulto a la ontología. Solamente cuando decimos que María es madre de Dios es porque estamos afirmando que en la tierra y en el tiempo terrenal de Cristo, María ocupó el lugar de que es su matriz y a través de su matriz nazca el Dios verdadero que se hizo carne. No, pero... Sí, te escucho. No, pero sigue siendo madre de Dios. Ella sigue siendo la madre de Jesucristo Dios. No dejó de ser la madre. O sea, la maternidad
es una relación metafísica, no es solamente, digamos, una encomienda de la mayordomía, como alguien podría entender, ¿no? No, es madre mientras viva para que lo cuide, le dé la leche, le cambie los pañales y le dé de comer la sopita, lo abrigue, le ponga... No, o sea, es una relación metafísica, esa relación no desaparece. Es decir, De hecho, nosotros en el cielo seguimos siendo hijos del Padre, hermanos nuestros, o sea, esa relación metafísica no desaparece. María, Jesucristo sigue siendo el Verbo encarnado, no se desencarnó, Él resucitó en cuerpo glorificado, pero Jesucristo resucitó en cuerpo, ¿sí? Entonces, Él cuando Él resucita, Él reconoce a su mamá, reconoce a sus hermanos, reconoce a su papá, reconoce a sus primos, sigue siendo su primo, sigue siendo su hermano, sigue siendo su mamá, no dejó de ser. O sea, ella, aunque haya muerto, sigue siendo quien es. Ella es María, sigue siendo María, no dejó de ser, no se convirtió en un ángel, no se convirtió en otra especie. Es especie humana, sigue teniendo su identidad, o sea, la identidad de María, la subjetividad de María, digamos, la vida de María, la persona de María, es la misma persona, no es que hay una persona acá y cuando muere ya hay otra persona, la persona es la misma. Y Jesucristo, como Dios y como Dios encarnado, es la misma persona. O sea, cuando nosotros decimos que María fue la madre de Dios en la tierra, pero ahora ya no es la madre de Dios, o cambió ontológicamente María y ya no es la misma persona, o cambió ontológicamente Cristo y ya no es la misma persona. Ahora, si nosotros aceptamos que es la misma persona, esa relación metafísica no es una relación afectiva, emocional, una pregunta, es una relación ontológica. Una pregunta, Yonda. Ontológicamente, antes de María, ¿Cristo preexistía? Claro. Estaba entonces, con Dios y era Dios. Entonces, cuando Cristo dice, voy a volver a la gloria que tuve con el Padre antes de la fundación del mundo, y se hizo concreto cuando resucitó y fue asunto al cielo, Él, ¿qué tiene que ver María con esto? Porque recuerda que la Biblia dice que ni carne ni sangre heredan el reino de los cielos. Pero vos me estás haciendo el mismo argumento que estábamos criticando hace rato. Evidentemente, Jesucristo no es carne y sangre. Jesucristo es una persona, el sujeto de las emociones. Ahí estamos mal. No podemos decir que Cristo no es carne ni sangre. Cristo fue carne y sangre. Tenía carne y sangre. Estaba hecho de carne y sangre, se encarnó. Pero Jesucristo, metafísicamente Jesús, es una persona que está compuesta de carne y sangre, ¿sí? Que está compuesta, evidentemente, sustancialmente, la carne y la sangre forman parte de lo que metafísicamente es el coprincipio metafísico, que es el cuerpo. El Logos hizo carne, ¿sí? El Logos hizo carne, todo aquel que niegue que el Logos hizo carne y derramó su sangre, sea del espíritu del anticristo, dice la Biblia, ¿no? Se hizo carne. Estamos de acuerdo que Cristo realmente tenía carne y tenía sangre. Espiritualmente, digamos, no espiritual. No, ya sé, no, ya te digo. Teológicamente Jesucristo es carne y sangre, sí. Metafísicamente, Él es una persona. Depende de con qué lenguaje estemos hablando. Si hablamos en un lenguaje teológico, Jesucristo es carne y sangre, Eucaristía, carne y sangre, ¿no? Ahora, en términos metafísicos, Jesús es una persona que tiene dos coprincipios metafísicos: el alma, que es principio formal y acto primero en un cuerpo que potencia tiene vida, y la materia, que es potencia con respecto al alma, ¿no es cierto?, y sustrato del movimiento. Frente a esa... De hecho, el Papa Pelayo en su decreto gelasiano dice que cuando se le atribuyó persona a la Trinidad era porque estábamos hablando de que algo existe, para refutar a las mujeres que dicen que en su vientre pueden abortar a los niños porque no existen y por lo tanto no son personas. Es la misma tesis de las feministas y las progresistas
que cuando ven que en su vientre hay algo que se está formando, dicen, no es persona, no existe. Bueno, nosotros decimos que Jesucristo es persona, Espíritu Santo es persona, Padre sentado en el trono es persona, porque sí existen, aunque las progresistas digan que no. Claro, no es solo por eso, digamos, persona tiene O sea, que ver con... son por muchas más razones, ¿verdad? Pero esta es la empírica, creo yo. El concepto de persona nace en otro contexto, con otras necesidades, sobre todo en el Concilio de Nicea, el primero, ¿no? Y en el de Constantinopla. Pero persona es sustancia individual de naturaleza racional. Y el sujeto de todas las operaciones y de todas las predicaciones. No es el principio de las operaciones, pero es el sujeto de las operaciones. Entonces, ¿quién canta? Jesús. ¿Quién baila? Jesús. ¿Quién recuerda? Jesús. ¿Quién llora? Jesús. Jesús es la persona. Entonces, la persona sigue siendo la misma. Ese Dios que era desencarnado se encarnó para siempre. Para siempre. Jesucristo sigue encarnado. A la diestra de Dios Padre, Él ascendió a los cielos después de haber resucitado con carne, encarnado. Jesucristo se hizo hombre para siempre. Él, por toda la eternidad, ese Dios que antes no era hombre, se hizo hombre y se hizo hombre para siempre. Siempre, eternamente, el Verbo va a seguir siendo hombre. Y ese hombre, que es la misma persona y será la misma persona, hecha hombre para siempre, tiene una madre que es la misma persona desde que fue creada hasta la eternidad, va a ser la misma persona. O sea, hasta la eternidad María va a ser María y hasta la eternidad Jesús va a ser Jesús, digamos. Estimado Jonathan Ramos, con el respeto que tú te mereces y sin ganas de entrar en un debate ni en una polémica, ¿cómo abordarías que ni la carne ni la sangre heredan el reino de los cielos? Por favor, Claro, quisiera una explicación en base a la consonancia que estés haciendo en este momento, con todo el respeto que te mereces. Jesucristo ascendió a los cielos en carne. Pero sin embargo, dice, la carne y la sangre no. ¿Por qué? Porque hay cuerpo carnal y cuerpo espiritual. Jesucristo, para vivir eternamente en los cielos junto al Padre, no necesita cuerpo material. ¿Sí? Este cuerpo material que sufre de la generación y la corrupción. ¿Por qué? Porque cuando Dios pensó la materia bajo el principio de la generación y la corrupción. Es por eso que hay movimiento de potencia-acto, porque hay una generación y una corrupción. En el caso de Dios, de Jesucristo hecho carne, la carne que, digamos, porque la palabra carne en griego, en el Nuevo Testamento, puede significar sarx o soma. Sarx es la carne en términos de un principio espiritual que nos lleva a las pasiones, y por otro lado son las determinaciones de la potencia de la materia. En cambio, soma es un coprincipio metafísico, que es la unión sustancial con el alma. Entonces, Jesucristo resucitó sin sarx, sin el principio material, pero sí resucitó con cuerpo, con soma, pero es soma neumáticos, es un cuerpo espiritual. Hay cuerpo carnal y cuerpo espiritual. Entonces, cuando yo te digo que Jesús no es carne y sangre, justamente te estoy diciendo Jesucristo se ha encarnado en el sentido de que se ha hecho cuerpo carnal, pero resucitó siendo cuerpo espiritual. Ahora, ese cuerpo espiritual es el de la misma persona. Entonces, acá ya no estamos haciendo hincapié en el cuerpo de Jesús, sino en la humanidad de Jesús. El cuerpo de Jesús material forma parte de un momento de su historia. Ahora, el cuerpo en términos de coprincipio metafísico como perteneciente a la especie humana, que está pensada desde el cuerpo y el alma, en cambio el ángel es solo espíritu. Jesucristo no es hoy solo espíritu. Jesucristo es un espíritu encarnado, es decir, humanizado, hecho plenamente humano. Esa distinción la hace San Pablo en la carta de los Romanos incluso. Entonces, hoy Jesucristo es plenamente humano, es 100% humano, al igual que fue en la tierra 100% humano. Lo que pasa es que la humanidad de Cristo en la tierra tenía cuerpo material y hoy tiene cuerpo espiritual. Tenía soma sarxicos y hoy tiene soma neumáticos, pero
La persona, por eso yo te hacía hincapié metafísicamente en la persona de Jesús, la persona, no los accidentes. La persona de Jesús es exactamente la misma que vivía con el Padre, la misma que vivió en la tierra, la misma que resucitó. La persona es la misma, ¿sí? Entonces, esa persona asumió una humanidad y una historia para siempre. Si ya no puede morir, estimado Jonathan? ¿Cómo puede ser la misma? ¿Cómo puede ser la misma persona si ya no puede morir? Recordando que el cautiverio de la muerte ya no puede trastocar a aquel que resucitó. Porque cuando Jesucristo estaba en cuerpo material, la materia sufre generación y corrupción. Son los principios potenciales de la materia, la generación y la corrupción. Entonces una cosa es cuando resucitó, ¿qué pasó? Por eso, vos si querés, déjame, yo te explico, no hay problema. Dale que te escucho, dale que te escucho. Tómate tu tiempo y yo te escucho. Dale, adelante. Dale. Una cosa es el accidente y otra cosa es la sustancia, ¿sí? La materia, digamos, los principios potenciales de la materia, que son la generación y la corrupción, son esenciales a la materia, pero no son esenciales a la persona. Puede ser pensada la persona sin generación ni corrupción, porque de hecho Dios cuando nos pensó, no nos pensó desde la generación y desde la corrupción. Entonces, cuando Dios nos piensa como persona, el sujeto es metafísico. La persona es un sujeto metafísico, que tiene un coprincipio metafísico, que es la materia, pero el hombre no es la materia. El hombre tiene un coprincipio material que forma parte de su sustancia. Es cuerpo el hombre es alma, es la unidad del cuerpo y el alma. El hombre no es solo el cuerpo, el hombre no es solo el alma, es la unidad. Ahora, las potencias pasivas de la materia, que son la generación y la corrupción, frente al sujeto metafísico, es un accidente. Entonces Jesucristo sigue siendo la misma persona que ya no tiene los accidentes de la generación y la corrupción. Cuando yo digo que es la misma persona, no estoy hablando en términos accidentales, de que antes tenía pelo de una manera, ahora se cortó el pelo, antes tenía barba, ahora no tiene barba, antes era una forma. Estoy hablando de una hipostasis metafísica. La hipostasis metafísica es que no es que había un ser antes de la encarnación, ahora el que se encarnó es otro ser y después el que resucitó es otro ser, entonces hay tres seres distintos. No, si no, no tiene sentido. Entonces, es la misma persona que antes esa misma persona era esencialmente solo divina, después se hizo esencialmente persona divina y humana, la asumió como parte de su esencia, no se revistió como accidentalmente de la humanidad. Ese es el problema. No se hizo momentáneamente humano, accidentalmente humano, temporalmente humano. Jesucristo se hizo para siempre, para toda la eternidad, se hizo plenamente humano para siempre. Sigue siendo humano y seguirá siendo Jesucristo, Dios y hombre para toda la eternidad. Ahora, esa asunción metafísica es de esa persona que antes no era humana, pero era una persona divina. Es la misma persona que ahora es humana y divina. Y esa persona humana y divina que tiene las potencias accidentales de la materia, que son las generaciones de corrupción, cuando resucita con cuerpo glorificado, es la misma persona por toda la eternidad. Jonathan, con todo respeto que tú te mereces, ¿realmente eres tomista? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué no estás de acuerdo con Tomás de Aquino cuando dice que cuando Cristo resucitó, no incorporó su cuerpo físico, sino que resucitó con un cuerpo glorificado que no tenía nada que ver con el parentesco físico? Es exactamente eso lo que te estoy diciendo, mi buen amigo. Es exactamente eso lo que te vengo desarrollando. Te vengo desarrollando eso justamente. Es que tú estás diciendo que cuando Cristo resucita y va a los cielos, sigue siendo de la misma materia en la cual el Logos hizo carne. No, pero justamente, yo no sé si se me escucha bien.
Yo te estoy diciendo que el Jesucristo que se encarnó y habitó en Galilea y caminó por Palestina, así con la sandalia y con el bastoncito, todo, él tenía cuerpo material. Y el Jesucristo resucitado... A ver, Tomás de Aquino dice que aunque Cristo resucitó con sus mismos cuerpos y con sus mismas llagas, no tenía ningún parentesco ni familiar, ni filial, ni carnal con ninguna humanidad porque su cuerpo ya fue glorificado. Tomás de Aquino. No, con la humanidad sí, Jesucristo siguió siendo plenamente humano. Jesucristo resucitó siendo plenamente humano. O sea, el problema no es de la... Tomás de Aquino dice que no, que Cristo Está bien, amigo. Ya podemos examinar. Es un hincapié que yo te hago sin ánimo de debatir para que tú puedas explicar. Pero amigo, no hay problema. Ahora, si yo te estoy explicando una cosa, ¿sí? Y vos me decís que yo estoy diciendo lo contrario. No digo que tú dices lo contrario. Yo quiero que tú me expliques para que yo entienda. El error que dice que no y tú dices que sí. A ver, vamos por un lado, porque si no tiene sentido que vos me llames para que yo hable, pero yo no hable. No, es que sí estás hablando porque te estoy dejando hablar, por eso quiero que sigas y explícame este punto. El error de aquellos que dicen que María hoy ya no es la madre de Jesús es porque ellos piensan como nestoriano, es decir, que María es solo madre de el Jesucristo hombre, de la humanidad de Jesucristo. Y como la humanidad de Jesucristo la entienden desde los accidentes y no desde la naturaleza, desde la metafísica de la persona humana, entonces ellos entienden que como Jesucristo en esos accidentes ya no los tiene esos accidentes, entonces como que María ya no es madre de Jesús porque María es accidentalmente madre de Jesús. Y lo que pasa es que ese es el nestorianismo en el fondo. El nestorianismo es aceptar que María es accidentalmente madre de Jesús. Lo que pasa es que María no puede ser madre de los accidentes. Mi mamá no es mamá de mis accidentes, es mamá de la persona. O sea, el problema del nestorianismo no es un problema teológico solamente, es un problema filosófico. Cuando mi mamá me engendra, no me engendra mis accidentes. Mi mamá no es la mamá de mi pelo, de mi uña, del color de mi ojo, de los vellos que yo tengo en el pecho. Mi mamá es mamá de mí, mía, de mi persona. Es mi mamá de mi persona. Yo como persona tengo una mamá que es otra persona. Ella es mi mamá porque es una persona que engendró a otra persona. ¿Entendés? Entonces, tu mamá te creó. No, mi mamá me engendró. Me co-creó. El concepto de creación es de Dios. De Dios es el creador, porque crear es pasar de la nada al ser. Toda la bioquínesis de tu madre entró en ti. ¿La qué? La bioquínesis de tu madre entró en ti. Bueno, no conozco ese concepto científico. Debe ser. La biología y lo que es químicamente entró en ti. Bueno, no lo quiero poner en esos términos porque yo estoy hablando en términos metafísicos, ¿viste? Yo me quiero quedar en esos términos. Entonces, aquellos que piensan que hoy María ya no es madre de Dios, tienen que suponer tres cosas. Que ser hijo de María es en términos accidentales, ya está negando un principio, que es la persona de Jesús. María, persona, es madre de una persona, metafísicamente. Y esa relación es una relación metafísica. No tiene nada que ver con el afecto. Si María hubiese dicho yo lo odio a Jesús, ¿estás dando un guante fuerte para dar un pacatazo? Con todo respeto que te mereces. Dale, amigo, dale. Porque cuando tú dices que Cristo, ontológicamente, como la segunda persona de la Trinidad, Dios eterno, igual que el Padre, Dios eterno, igual que el Espíritu Santo, Dios eterno, seguía siendo Dios eterno con su madre, consumado, no podemos tener a María como madre del Dios eterno,
porque de hecho la confesión de atanasiense dice que María solo es madre de la humanidad de Cristo, y esa humanidad era Dios. No habla, Es que bueno, no habla sí, de, no es habla que, de la ontología. es que eso es el nestorianismo, papá. Permítame terminar. No habla de la ontología, no habla de la persistencia, no habla de la persona eterna, simplemente habla que en el tiempo, en la carne, María fue madre de Dios hecho carne. Por eso yo en este momento puedo afirmar que en este momento María no es madre de Dios hecho carne, así como no lo fue antes de que él fuera hecho carne. No sé si Es entiendes que ahí el está el silogismo. problema. Yo te entiendo perfecto. Lo que pasa es que esto es nestorianismo. Porque, ¿Cómo va a ser un nestorianismo? porque estás diciendo que María es madre de la humanidad de Cristo. Y el tema es que María... No, María es madre de la divinidad de Cristo. María es madre, pero a no lo es que madre voy yo. de la divinidad. No, María no es madre de la divinidad de Cristo. No. A ver, No es amigo. madre de la divinidad. No es madre de la divinidad de Cristo, María. ¿De qué es No. madre María? ¿De qué es madre María? De la persona. ¿Y De la esa persona que persona. tiene? Divinidad, humanidad, ¿qué tiene? Sí, pero no es madre de la divinidad. Se es madre de la persona. No se es madre de la naturaleza. El que ha creado a la naturaleza humana posee eternamente la naturaleza divina. Eso de eternamente no es ortodoxo. De hecho, en el cuarto Jesucristo no es concilio de eternamente Trullo, Dios. Cristian, Jesucristo no es eternamente Dios. Sí, pero te cito, el cuarto concilio de Trullo dice que todo aquel que diga que María eternamente fue la madre del Dios eterno sea anatema. Pero no, nadie Nosotros está creemos diciendo que María... Cristian, yo no entiendo qué diálogo estamos teniendo. María no es eternamente por la eternidad de atrás. María no era madre de Dios antes de que Jesucristo se encarne. Ni para adelante, porque No, Cristo sí. volvió la gloria del Padre. Y ni carne ni sangre No, pueden para adelante heredar sí, porque Jesucristo no tiene nada que ver ese versículo con lo que estamos hablando, ya te expliqué. Carne y sangre definen la realidad de la humanidad de Cristo. Desde la ortodoxia, porque ni carne ni sangre, que es palabra de Dios, no tiene nada que ver con la ortodoxia, por favor. Desde Erasmo de Rotterdam, Jerónimo de Estridón y Agustín de Hipona o Ambrosio en Milán. Amigo, a ver. Si quiere comenzamos de nuevo. A ver. No, es que tú hiciste una afirmación y yo con todo respeto quiero escuchar más de lo que tú estás explicando. Por eso te hago mis conjeturas. Está bien, pero si vos no escuchás realmente lo que yo estoy diciendo y me haces preguntas de alguien que no ha escuchado... Yo te escucho, adelante. A ver, vamos de nuevo. Jesucristo teológicamente es carne y sangre, amén. ¿Eso es ortodoxia? Sí. En términos metafísicos, ¿se define a la persona por la carne y la sangre? No, lo que define a la persona metafísicamente es el alma, porque el alma es el que tiene el principio formal, y el principio formal es el que trae la esencia, es la que determina las potencialidades de la materia y les da un acto y una esencia. El acto es lo que hace que el cuerpo que en potencia tiene vida, tenga vida en acto y tenga todas las determinaciones esenciales propias de la especie. Entonces Jesucristo como persona es un ser metafísico y físico. Persona es un principio metafísico, es sustancia que sostiene las cualidades accidentales. Las cualidades accidentales son la generación y la corrupción. La carne y la sangre, en términos físicos, materiales, sufre de generación y corrupción. La carne y la sangre, como metáforas de ser plenamente humano, Jesucristo sigue siendo plenamente humano. Sigue siendo 100% hombre. Y como sujeto metafísico, Jesucristo es exactamente la misma persona
como sujeto metafísico, Jesucristo es exactamente la misma persona. La conciencia de Jesús es la misma. La identidad de Jesús como persona es la misma antes de que se encarne, cuando se encarna y después de que se encarna. Lo que han cambiado son los accidentes. Ahora, cuando Jesús asume la humanidad, no hay solamente un cambio accidental, hay un cambio sustancial tremendo, porque el que era eternamente Dios decidió adquirir, asumir para sí mismo eternamente la humanidad. Decidió asumirla eternamente. Entonces Jesucristo, que decidió asumir eternamente la humanidad, sigue siendo eternamente humano. Y como eternamente Dios y eternamente hombre en la misma hipostasis, porque no es que no existe hoy la unión hipostática, la unión hipostática por la cual valía predicar de Cristo la divinidad y la humanidad para hablar de la Theotokos, esa misma hipostasis, esa misma unión hipostática hoy sigue siendo válida. Hoy Jesús sigue siendo unión hipostática. Entonces, si la persona de Cristo es la misma, aunque hayan cambiado los accidentes, la persona sigue siendo la misma, y María sigue siendo la misma, aunque hayan cambiado los accidentes, si vos me decís carne y sangre no heredan... Vamos ahí. Pero Cristo en la divinidad, ¿a qué regresó? ¿A la carne o a la gloria del Padre? Vamos, ¿para qué? Estoy borrando el pizarrón porque yo sin pizarrón no explico bien. Y capaz que con pizarrón explico mejor. A ver, vos decime si lo llegás. ¿Se llega a ver ahí? Se ve, pero se ve bueno. tu cámara un poco entrecortada. Pero puedes, a ver, es que sí te veo, pero como que te veo, tu imagen se entrecorta, pero tu voz sí se escucha bien. Sí, bueno. Ahí está. Dale, tenemos a Jesucristo antes de la encarnación. Después tenemos a Jesucristo encarnado. Y después tenemos a Jesucristo glorificado, sentado a la diestra de Dios Padre. Jesucristo glorificado. Este es solo Dios y no hombre. Este, solo Dios, decidió hacerse Dios y hombre para siempre. Para siempre. Este glorificado, este Dios y hombre, como hombre, ¿sí? Como hombre es carne y sangre bajo dos principios. Carne y sangre bajo dos principios. Un principio simbólico, real, y un principio accidental. El principio simbólico real, cuando se dice carne y sangre, es plenamente... Pero Jonathan, el principio no viene de María. Pero escúchame, pues déjame hacer el desarrollo. Yo cuando voy a invitar a alguien a tu canal, desarrolla tu desarrollo y al final yo doy mi apreciación con el respeto que te mereces. Adelante, estimado. Adelante. Con todo gusto. Jesucristo es plenamente humano. En este sentido, Jesucristo sigue siendo carne y sangre. ¿Por qué? Porque Jesucristo sigue siendo plenamente humano. Cuando los hebreos decían carne y sangre, en algún sentido se referían a la humanidad, porque la humanidad se define por la carne y la sangre, porque en la carne está el principio y en la sangre está la vida. Entonces Jesucristo, si simbólicamente, en términos reales, metafísicos, es carne y sangre, Jesucristo hoy sigue siendo plenamente humano. Esto es lo que define sustancialmente al hombre. Después, carne y sangre es accidental, que es principio pasivo de la generación y la corrupción. Esto en términos metafísicos. Jesucristo hoy ya no tiene estos accidentes. Entonces, carne y sangre no heredarán el reino de Dios puede significar dos cosas. O que los hombres no van a heredar el reino de Dios, que no tiene sentido,
o que la generación y la corrupción no forman parte de la vida eterna. Esto es lo que está diciendo. Entonces, esto es lo que afirma el Nuevo Testamento, que la generación y la corrupción no forman parte de la vida eterna. Pero Jesucristo sigue siendo carne y sangre, en este sentido sí, es plenamente humano. Entonces, María es madre de Cristo según la generación y la corrupción, o en términos de que Jesús era persona humana. María es madre de Dios. María es madre de Dios en términos de que Jesucristo era plenamente humano, no de la generación y la corrupción. Porque definir la esencia de Cristo por la generación y la corrupción no es definirla por la metafísica, sino por el accidente. Definirlo a Cristo por el accidente, eso es nestorianismo. Decir que María es madre de la generación y la corrupción de Cristo. Pero yo te estoy diciendo que María no es madre de la generación y la corrupción de Cristo. María es madre de Dios, porque Jesucristo, no en términos de la generación y la corrupción, sino Jesucristo en la unión hipostática, en la unión hipostasis, Jesucristo es persona. La persona es el sustrato que sostiene el alma, que es la forma sustancial del cuerpo y acto primero de un cuerpo que en potencia tiene vida, y cuerpo. El cuerpo tiene dos realidades, una metafísica que es soma, y el otro sarx. Sarx, sí, sarx y soma. ¿Qué es sarx? Es la generación y la corrupción. Y en términos espirituales, la pulsión del pecado. O sea, en términos metafísicos es generación y corrupción, en términos espirituales la pulsión del pecado. Ese es sarx. Y soma es el principio metafísico. O sea, que esto se traduce por carne, en términos así como yo te digo, y esto por cuerpo. Jesucristo es cuerpo, que accidentalmente asumió la generación y la corrupción y que resucitó siendo soma, no sarxicos, sino soma neumáticos. Es decir, es un cuerpo, sí, ya no es un cuerpo material que tiene, bueno, Jesús nunca tuvo pulsión de pecado, pero sí tuvo generación y corrupción, por eso pudo morir. Pero ahora ya es cuerpo espiritual. Jesucristo es cuerpo, sí, y por ser humano sigue siendo cuerpo, sí, sigue siendo cuerpo espiritual, glorificado, plenamente humano. ¿Ve? Entonces, carne y sangre, ¿heredan el reino de Dios? No y sí. Sí, si entendemos por carne y sangre, ser plenamente humano. No, si lo entendemos por generación y corrupción. Carne y sangre en el Nuevo Testamento se entienden de estas dos maneras. Por eso hay una tensión entre el griego ático, que lo define de esta manera, y el griego tolemaico y jónico, que lo definen de esta otra manera. Por eso el griego de Pablo no es el mismo que el griego de Juan. Por eso son teologías diferentes. Entonces no hay que leer la Biblia como si fuese un libro así filológicamente unitario, sino que es teológicamente unitario, pero filológicamente tiene sus... No sé si llegaste a ver lo que hice. Sí, te estoy escuchando. Adelante. Entonces, cuando vos me sacas un versículo bíblico y me decís, carne y sangre no heredarán el reino de Dios, se puede entender de dos maneras. Que carne y sangre es el hombre, entonces que los hombres no van a heredar el reino de Dios. Me va a decir, no, eso no es verdad. Bueno, o que generación y corrupción no heredan el reino de Dios. ¿De qué está hablando el versículo? De esto, no de esto. Entonces, ¿Jesucristo sigue siendo carne y sangre? Sí. Sí, que significa plenamente humano. El verbo se encarnó. ¿Se hizo carne? Sí. ¿Se encarnó momentáneamente por un tiempo o se encarnó para siempre? Se encarnó para siempre. Se hizo para siempre, Dios y hombre. Entonces, el Cristo glorificado... Mi estimado, que el verbo ahora tenga sangre. Toda su sangre la derramó en la cruz, y quien diga que no sea anatema por parte de la Iglesia Católica. Amigo, eso está en un catálogo del Dessinger. Amigo, vamos de nuevo. Carne y sangre.
Amigo, En el amigo, a ver. cielo Cristo no tiene sangre. A ver, amigo, pero yo ya estoy dudando que vos me entiendas lo que yo te estoy diciendo. Sí, así como tú das tus resoluciones, yo creo que también tengo derecho a dar mis resoluciones para que tú las puedas extrapolar con el respeto que te mereces y te escucho, porque sabes que Dale, acá yo vine a escucharte. ¿Sí? Amigo, te escucho. yo te escucho. Vos hacelo el razonamiento que tengas que hacer. No, sí, por eso te decía, o sea, yo te escucho y te respeto, pero quisiera que cuando yo extrapole un pensamiento, también lo conjetures para seguirte escuchando, porque yo no vine acá a confrontarte, ni a debatirte, ni a conjeturarte, ni nada, sino a darte mi posición para que tú me puedas explicar cómo se soluciona lo que yo te estoy comentando, escuchándote. Adelante que te escucho. Vos me decís que Cristo no tiene carne y sangre actualmente porque San Pablo, cuando habla de carne y sangre, lo entiende. Pablo tiene mente griega. En cambio, por un judío que tiene otra mentalidad, escribe en un griego ático. Entonces, cuando Juan el Bautista dice, el verbo se encarnó, ¿está hablando de lo accidental o de la humanidad? Está hablando de la humanidad. Entonces, cuando Juan dice, el verbo se encarnó, esta es mi carne, esta es mi sangre, está hablando de la humanidad. Yo estoy entregando mi humanidad entera por la humanidad. Entonces, cuando Jesucristo se hace carne y sangre, puede ser entendido de dos maneras distintas. Como accidental, generación y corrupción, y pensar que Jesucristo sigue siendo carne y sangre de esta manera, es pensar que Jesucristo todavía tiene sangre en el cielo, que se corta los brazos y le sale sangre y la sangre tiene un ADN. No estoy diciendo esto. Cuando yo te digo que Jesucristo sigue siendo carne y sangre, te estoy hablando de que para los hebreos carne y sangre es la humanidad entera, es ser plenamente humano. Entonces, cuando yo te digo que ese Jesucristo se encarnó de dos maneras. Asumió la humanidad completa en términos metafísicos y los accidentes de la naturaleza humana, que son la generación y la corrupción. Este Cristo que resucitó sigue siendo carne solamente de esta manera, como plenamente humano. Este Cristo sigue siendo plenamente humano. Negar que Jesucristo resucitado y glorificado sigue siendo plenamente humano es el error de los testigos de Jehová que dicen que Jesucristo resucitó espiritualmente solamente en gases, y es el error de los arrianos que niegan la asunción de la divinidad en la materialidad, y es el error de los docetistas que niegan que la divinidad asumió plenamente la humanidad. Ellos dicen que la divinidad asumió aparentemente la humanidad. ¿Por qué? Por el accidente. Porque solamente la humanidad tiene que ver con la carne y sangre en términos accidentales. Si fuese solamente así, entonces Cristo no es verdadero hombre. Cristo es aparentemente hombre, es accidentalmente hombre. Esa es la herejía del docetismo, que es sostener que Jesucristo es plenamente Dios, negando el arrianismo, y plenamente hombre, negando el docetismo. Que Dios, que era 100% Dios, asumió 100% la naturaleza humana. Y cuando resucitó, no resucitó siendo 100% Dios y 50% hombre. Resucitó siendo 100% Dios y 100% hombre. Pero es que ya no tiene carne y sangre como principio accidental de la generación y la corrupción. Es verdad, porque esto es accidental, no lo define al hombre sustancialmente, lo define accidentalmente. Yo puedo pensar a Jesús sin los accidentes, claro. Si vos te cortas el pelo y te pelás, mañana seguís siendo la misma persona, porque eso es un accidente. Entonces, a Jesucristo le falta la generación y la corrupción, pero no le falta la plena humanidad. Entonces, cuando Jesucristo resucitó, sigue siendo plenamente humano. María no es madre de la accidentalidad de Jesús. María no es madre de la generación y la corrupción de Jesús. María es madre de la persona de Jesús. Y esta persona, en términos de ser plenamente humano y plenamente divino, es la misma aquí glorificado
que aquí encarnado. La persona es la misma, cambiaron los accidentes, pero no la esencia. La persona es la misma. Y María, que era madre de Cristo aquí encarnado, es madre del Dios glorificado. A ver, Jonathan, pero ¿qué son los accidentes según la escolástica para Cristo? ¿Cómo para Cristo, amigo? A ver, explícame la pregunta. ¿Qué son los accidentes para Cristo según la escolástica? Del No 11 entiendo. A ver, aclárame la pregunta. o sea, del siglo XI al siglo XIV, ¿qué son los accidentes para Cristo según la escolástica? Pero no entiendo la pregunta, amigo. ¿Qué son los accidentes para Cristo, los accidentes de Cristo? Cuando vos me decís los accidentes para Cristo, ¿qué significa la pregunta? Resucitado, Cristo dice tanto Domingo de Guzmán, Tomás de Aquino, que el cuerpo no hereda el reino de los cielos ni en su carne ni en su sangre. Cristo, cuando resucitó con un cuerpo glorificado que no tenía nada que ver ya con el cuerpo sacrificado. Consumado es, todas las cosas son consumadas, ya, se hizo la consumación del cuerpo, se hizo la consumación del propósito del Logos hecho carne. Ahora, Tomás de Aquino dice en su Suma Teológica que Cristo cumplió en su carne el propósito de haberse hecho Logos hecho carne. Ya no tiene nada que ver en su resurrección con la carne y con la sangre, porque ni la carne ni la sangre heredan el reino de los cielos. Yo quería que tú me expliques cómo podemos extrapolar el pensamiento escolástico de Aquino, Domingo de Guzmán, y encima el que trata de refutar a Tomás de Aquino, ¿no? ¿Cómo se llama este patita? Ay. El que se puso aquí, ¿no? 2 siglos después, ¿cómo se llama? Ni idea. Aparte de Borgius, habría otro personaje que apareció para decir que María sí fue inmaculada, ¿no? Pero a la vez él reconoce que Cristo no heredó carne ni sangre en la resurrección. Amigo, vamos, yo sé que yo entiendo tu pregunta, yo la entiendo y es razonable lo que me estás diciendo. No me acuerdo el nombre, él era y sí que lo tengo en la mente, solo que se me cruzan los nombres. Vamos, déjame que te explique por última vez. Ya después de la cuarta no me entendés. Bueno, pasemos a otro tema, no hay problema. Hay tres momentos de Jesucristo: antes de la encarnación, en la encarnación y resucitado en la glorificación. Jesucristo antes de la encarnación es solo Dios. Jesucristo en la encarnación asume ese plenamente Dios, la carne y la sangre. Este Dios hombre que asume la carne y sangre pueden ser entendidas de dos maneras diferentes: como un aspecto simbólico de la humanidad completa, de una manera real, sustancialmente metafísica, o sea, es plenamente humano, 100% humano. María es madre de Cristo, según los accidentes que tienen que ver con un principio pasivo de la generación y la corrupción, o con que María es madre de Jesucristo siendo persona humana. María no es madre de los accidentes. Mi mamá no es mamá de mi uña, de mi pelo, de los granos de la espalda. María es madre de la persona. Entonces, la carne y la sangre pueden ser entendidas en términos griegos como accidental y en términos judíos como esencial a la naturaleza humana. En el Nuevo Testamento, carne y sangre se utiliza de dos autor que está escribiendo. Si el autor es Juan, está utilizando esta. Si el autor es Pablo, está utilizando esta. ¿Has leído el decreto Gelasiano? Pará, amigo, pará que te desarrolle. Pará.
Entonces, Dale, en dale, la hipostática asume la carne y la sangre en estos dos aspectos. Por este aspecto Jesucristo era hombre y por este aspecto Jesucristo tenía generación y corrupción, por eso podía morir. Si Jesucristo no era accidentalmente humano, no podía morir, pero sí pudo morir. Cuando Jesucristo resucita, de carne y sangre, que es ser plenamente humano. Ahora, cuando Jesucristo resucita, ya no tiene generación y corrupción. Entonces, cuando la Biblia dice carne y sangre no heredan el reino de Dios, está diciendo generación y corrupción no forman parte de la vida eterna. Ahora, si carne y sangre es humanidad, y dice la carne y la sangre, porque para los judíos carne y sangre es la humanidad, carne y sangre no heredarán el reino de Dios, está diciendo que la generación y la corrupción no heredan el reino de Dios, o que los hombres no van a heredar el reino de Dios. Está hablando de esto. Si no, no tendría sentido decir que los hombres no tendrán vida eterna. Eso no puede significar esto, significa esto. Entonces, cuando Jesucristo resucita, Jesucristo tenía soma, que es un cuerpo, es un principio metafísico, es el cuerpo, que es el coprincipio metafísico, que junto con el alma conforman la unidad sustancial. Y después es sarx. ¿Qué es sarx? Pulsión de pecado, orientación al pecado, la carnalidad de la vida, y generación y corrupción. Sarx. Una pregunta. Vamos terminando. Cuando Jesús resucitó siendo sarx, o Jesús resucitó siendo soma. Soma, sarx. Pero para que termine, déjame que termine el desarrollo. No es elegante que si yo estoy haciendo el desarrollo. Yo estaba en mi cama. Vos me escribís y yo me dispongo, vengo al pizarrón. En un diálogo también extrapola la otra persona, pero te escucho. Dale, termina tu. Pero yo cuando termine de hablar, vos podés hablar 3 horas si querés, pero vos déjame que yo termine el desarrollo. No voy a hablar 3 horas. Terminas de hablar y yo corto el ley, porque no voy a hacer eso. Por eso te cité para hablar juntos, pero te escucho. ¿Jesucristo es cuerpo? Sí, era cuerpo en términos accidentales y metafísicos. ¿Resucitó siendo cuerpo? Sí, en términos accidentales, no, ya no. En términos metafísicos, sí. Entonces ya no es somas sarticos, ahora es soma neumáticos. Ahora Jesucristo es cuerpo espiritual. Ahora, ¿la identidad de la persona se define por la expulsión del pecado y la generación y la corrupción, o por el principio metafísico? La identidad de la persona se define por el principio metafísico. Entonces, María es madre no de esto. María es madre de esto. Y como esto define la persona y la persona es la misma, y aunque antes era soma sarticos, ahora es soma neumáticos, la persona sigue siendo soma, somática, sigue siendo corpóreo Jesús. Y Jesús es hijo de María. Lo era, acá no lo era. Acá asumió la humanidad y fue hijo de María. Pero como la persona es la misma, y la conciencia es la misma, y cuando digo que es la misma, no estoy hablando en términos accidentales, sino en términos metafísicos, como la persona es la misma, Jesús hoy sigue siendo hijo de María por 3 razones, porque María es la misma persona, aunque ya no tiene los accidentes, Jesucristo es la misma persona, aunque no tiene los accidentes, y porque la maternidad no se da en función de los accidentes, sino en función de la relación. Y Jesucristo sigue siendo hombre y la humanidad implica necesariamente relaciones, porque los hombres estamos hechos por la relación. Ser humano es Mitsein, es ser con. El Dasein se define como Mitsein, como ser con. Y el ser con los otros es que los hombres somos hermanos, somos padres, somos hijos. Estás hablando de la sustancia, ¿no? Claro, pero bueno, nosotros sustancialmente somos un ser que se define por la sustancia que existe antes de que el verbo sea carne, y tú lo sabes muy bien. De hecho, yo lo que te quería preguntar es si has leído el libro de Agustín de Hipona. Acá hubo una modificación sustancial. Quería preguntar. Sí.
Sí, amigo, te escucho. Te quería preguntar si has leído el libro de Agustín de Hipona, De Nature and Grace, o de La naturaleza y la gracia de Agustín de Hipona. ¿Lo has leído? De natura et gratia. No, parte, Sí. pero no. Bueno, justamente en este libro, Agustín de Hipona pone las cosas claras sobre este tema. Él dice que cuando Cristo resucita, ya no tenía ninguna ligadura con María en cuanto a la carne ni a la sangre. Por eso ¿Está la bien? Biblia dice que ni carne ni sangre heredan el reino de los cielos. Y por eso María murió. Y dice luego en su comentario al Salmo 32, María murió por causa del pecado, Adán murió por causa del pecado, Cristo murió para vencer el pecado, María está muerta, María ya no ejerce el papel de madre. Cristo asume su rol preexistente que antes también tenía. No, esta idea de que... Consumado es, fue la No, amigo, parte. la idea de que María está Pero muerta es eso lo dice Agustín. de Jehová. Eso Agustín Hipona. No conocerá la muerte, pasa de muerte a vida. Los cristianos, cuando nos morimos, vamos en espíritu al seno del Padre, porque mi cuerpo vuelve al polvo porque era polvo, el espíritu vuelve a Dios. Yo no niego el futuro de todos los creyentes que están vivos en espíritu. Lo que estoy diciendo es que María no puede ser madre carnal y sanguínea de Cristo resucitado porque está muerta. Es que María no es madre de la sangre, de la carne. María no es madre de la carne y la sangre en términos griegos. María es madre de la persona. María no es madre de la carne ni de la sangre. ¿Cómo es eso? María es madre de la persona, amigo. Es madre de la persona. Hagamos una cosa. Ok, pero la persona preexiste antes de María y preexiste después de María muerta. Por eso nosotros afirmamos que María ya no es madre de Dios en los cielos. Amigo, Jesucristo glorificado no es idéntico en términos sustanciales al Jesucristo antes. Es la misma persona, tiene la misma conciencia, pero en la encarnación hubo un cambio en la Trinidad, porque Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad, asumió la humanidad para siempre, la asumió perfectamente, la asumió completamente a la humanidad. Y hoy, la segunda persona de la Trinidad es plenamente humana. ¿Por qué la segunda persona de la Trinidad asume la humanidad? Para divinizarlo al hombre, para elevarlo al hombre a la Trinidad, para hacerlo al hombre partícipe de la naturaleza divina. Ese Dios que era perfectamente Dios se tuvo que hacer perfectamente humano para elevarla a la naturaleza humana, y la elevó para siempre. Para siempre. Y cuando ese Cristo... Estoy totalmente de acuerdo que el Logos hizo carne y habitó entre nosotros, pero según la Biblia, dice que ya cuando Cristo resucitó no tiene nada que ver con carne ni con sangre. Y los padres de la iglesia dicen que cuando Cristo resucita no hay parentesco filial con María. No he leído ningún padre. Ambrosio de Milán en su carta contra los pelagianos y contra los arrianos recita que María no tiene nada que ver con ningún parentesco filial entre el cuerpo resucitado de Cristo. Lo podemos leer, amigo. Mira, te soy sincero, ahora tengo que ir a buscar para comer porque vivo solo yo y tengo que prepararme la comida. Yo también vivo solo, pero ayudo a mi madre. Pero a ver, fuera de ese tema personal, yo quiero abordar los argumentos que dijiste. Te invito a mi canal y lo seguimos hablando. ¿Te parece? En el transcurso del día, si querés, lo podemos hacer. Chateamos y lo hacemos. Solo quiero dejar en claro que la patrística no reconoce lo que tú dices y Tomás de Aquino se opone a lo que estás diciendo. Y tú dices que eres tomista, mi estimado. Con todo gusto, amigo. Hoy a la tarde en mi canal, si querés, traes el texto de Tomás de Aquino, lo pasamos en la pantalla y lo estudiamos. ¿Te parece?
Me parece excelente y te agradezco por tu tiempo de darte acá el tiempo. Yo, mira, como te has dado cuenta, yo te dejé hablar, yo no me quise meter en tus dialectos, pero sí quería hacer una conjetura oficial de que Gente, todo lo amigo. que dices no forma parte de la ortodoxia, con todo el respeto que te mereces. La ortodoxia dice que Jesús ya no tiene ningún parentesco carnal ni filial con María en su cuerpo resucitado. Bueno, amigo, hoy a la tarde me traes los textos, los lees a los textos de los padres, los estudiamos a los textos de los padres y lo vemos con todo gusto. Para eso estamos, para aprender, ¿o no? Sí, siempre vamos a aprender. De hecho, yo aprendo de ti muchas cosas y espero que tú también puedas abrirte a eso. Bueno, Gracias, Jonathan, por estar acá y disculpa si te sentiste increpado, pero las cosas que te dije no era para increparte de una forma con el propósito de refutarte o tuviste, denostar que estás equivocado, sino porque tuviste, son las cosas que yo conozco y que amigo, trato de que tú me expliques. ¿Me amigo, entiendes? amigo, yo no Tú nací me ayer. conoces. Vos, Tú me vos subiste. conoces, Jonathan, tú me conoces. ¿Quién Yo puso el no, comentario? yo, A ver, yo contigo, contame una no, cosa. ¿Quién puso el de Jorge? sí. Media hora lo tiene puesto en la pantalla. ¿Quién está manejando el StreamYard? La verdad que no sé quién está manejando el streamer. Voy a bajar ese comentario. A ver, A ver, déjame entrar a la computadora. ¿Dónde está ese comentario? Lo voy a sacar. Ni siquiera sé dónde está. Déjame que busco. Acá dale, está. amigo. Lo saqué. Ya está. Sacado. Bueno, te mando un fuerte abrazo, amigo. Y nos estamos viendo, ¿ah? Chateamos y hablamos. Lo único que quiero terminar diciendo que ni la patrística, ni la ortodoxia, ni Tomás de Aquino están de acuerdo con lo que estás diciendo. Bueno, amigo, no basta solo con decirlo, hay que demostrarlo. Para eso nos vamos a juntar hoy a la tarde. Te mando un abrazo. Pero es que te di las fuentes. Pero bueno, si quieres lo abordamos luego. Y recuerda que tenemos pendiente si los concilios se contradicen. Dale, yo cuando termine de leer todos los concilios lo hacemos. Dale. Te dije específicamente el concilio donde se dijo que todo el género humano está bajo pecado y luego el concilio del Vaticano I donde dicen que María es libre del pecado. Dale, amigo. Perfecto. Dale. No es necesario que leas todos los concilios, solo esos dos. Dale, amigo. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga, Jonathan. Hasta Chao, acá chao. yo voy a finalizar el live porque yo creo que no es propio hablar encima fuera de lo que tú ya estás desplayando. Dios los bendiga a todos. Teníamos a Jonathan explicándonos esta doble naturaleza de Cristo. Y bueno, después hablaremos del resto porque yo creo que no es ético hablar fuera de lo que Jonathan ya no está. Y María realmente fue madre de Dios. Pero ahora nosotros afirmamos que María no es madre de Dios por las implicancias que quise conjeturar, pero por respeto a Jonathan no lo voy a displayar. Lo displayaré en el momento que él aborde el tema y ahí estaré. Dios los bendiga. Salam alenko. Agora.